Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. Veremos en esta oportunidad los tipos de reacciones químicas. Mi nombre es José y comenzamos. Recordemos que en una reacción química se produce una transformación, la cual es señalada mediante una ecuación química, en la cual tenemos un modelo sencillo. Vamos a ver que esta sustancia A reacciona con esta sustancia B. Los que están de este lado se denominan reactivos, mientras que los que están de este otro lado, las sustancias C y D, son los que se forman a partir de esa reacción. Entonces tenemos reactivo del lado izquierdo, producto del lado derecho. Muchas veces en una ecuación química nos pueden aparecer ciertos símbolos, que acá tenemos un cuadrito donde tenemos explicado. Recuerden que el más que aparece ahí va a separar, en este caso el reactivo, estamos leyendo la sustancia A reacciona con la sustancia B, y en el caso de los productos estaría indicando que se produce la sustancia C acompañada de la sustancia D. Luego esta flecha indica que va a separar lo que es reactivo de lo que son productos. Luego hay algunas ecuaciones químicas en las cuales a la sustancia lo suele ir acompañado ya sea de una letra S, L o G, que significa su estado de agregación sólido, líquido o gaseoso. Y en algunas ecuaciones aparece AQ, que significa en solución acuosa, significa que esa sustancia está disuelta en una solución acuosa. Puede aparecernos también una flechita hacia arriba que estaría indicando que esa sustancia se desprende en forma de gas, o una flechita hacia abajo que precipita. Entonces recuerden que una ecuación química nos está mostrando cómo sucede una reacción química, qué sustancias participan, cuáles son las que van a reaccionar y cuáles son las que se van a formar. A modo de ejemplo, acá tengo una ecuación química que me indica que el hidrógeno en estado gaseoso reacciona con el oxígeno en estado gaseoso para formar agua gaseosa. Recuerden que estos coeficientes que están acá se colocan a fin de igualar. Fíjense que yo acá tengo solamente un oxígeno y acá tengo 2, por eso se coloca un coeficiente 2 para igualar. 1 por 2, 2. 2 oxígenos. Acá tengo 4 hidrógenos, ya que son 2 hidrógenos. Con ese 2 que he colocado recién, multiplica ahí, entonces serían 4. Para tener nuevamente 4 de este otro lado, tendría que multiplicar por 2. Entonces, recuerden que van a aparecer también los coeficientes. Y recuerden que esto, su índice, me indica la cantidad de átomos que hay en cada una de estas moléculas. Ahora veremos la clasificación de los diferentes tipos de reacciones, que pueden ser reacciones de adición, descomposición, sustitución simple, sustitución doble, combustión, reacciones redox, reacciones exotérmicas, reacciones endotérmicas, reversibles y irreversibles. Cabe destacar, vamos a hacer una aclaración, que hay algunas reacciones que las podemos clasificar en diferentes tipos. En las reacciones de adición, también conocidas como reacciones de síntesis, en este tipo de reacciones, dos sustancias, que pueden ser elemento o compuesto, se combinan para formar un solo producto. Entonces vemos acá que la sustancia A reacciona con la sustancia B y forma un único producto, que sería en este caso la sustancia C. Entonces este tipo de reacción es muy común, se suele producir cuando se combinan para formar compuestos. A modo de ejemplo, podemos decir que cuando los metales se combinan con el oxígeno, se forman óxidos. Este tema lo podemos ver en el canal, cómo son los diferentes tipos de reacciones de formación de óxido, de anhídridos. Entonces vemos en este caso, a modo de ejemplo, cuando el calcio se combina con el oxígeno para formar su correspondiente óxido, vemos que se corresponde a una reacción de adición o de síntesis, ya que tenemos una sustancia, en este caso sería un elemento, que reacciona con el oxígeno. Entonces tenemos la estructura que vemos acá arriba y se forma un único producto, un solo compuesto. Recuerden que estas ecuaciones químicas deben estar igualadas, para ello utilizamos coeficientes. En este caso colocamos un coeficiente 2 porque tenemos un solo oxígeno, este 2 multiplica, entonces serían 2 oxígenos, 2 oxígenos. Acá tenemos un solo calcio, iría un 2 para igualar este calcio, necesitamos un 2 delante. Entonces de esa forma se iguala. Pero este tipo de reacciones se clasifica como reacciones de adición, ya que una sustancia A se combina con una sustancia B y forman un único producto.
En el caso de las reacciones de descomposición es todo lo contrario a la reacción de adición. En este caso un compuesto se va a descomponer y va a formar sustancias más simples a partir de este compuesto. A modo de ejemplo acá este tipo de reacciones tienen estas ecuaciones donde la sustancia A se descompone en la sustancia B y en la sustancia C. A modo de ejemplo, este tipo de reacciones se produce con la electrólisis del agua, la pirólisis, fermentación alcohólica, fotólisis. Vamos a analizar cada una de ellas para que veamos cómo se producen. En el caso de la electrólisis del agua, tenemos agua, se hace circular corriente eléctrica y a partir de esto se produce la ruptura de esta molécula de agua, formándose hidrógeno y oxígeno. Entonces vemos que se produce la descomposición, tenemos una sustancia A que se descompone en C, en B y C, entonces vemos ahí que se produce la descomposición. Recuerden que esta ecuación hay que igualarla, por lo tanto tenemos que colocar un 2 delante del agua y un 2 delante del hidrógeno, de esa forma estaría igualada. Vamos a analizar ahora la pirólisis. En este caso la pirólisis sería cuando una sustancia se descompone por acción del calor. En este caso vemos que tengo acá carbonato de calcio, que sería la sustancia A. Si se le aplica calor, se va a descomponer en el óxido de calcio y en el dióxido de carbono. Entonces vemos que se produce la descomposición. En el caso de la fermentación alcohólica, vemos que tengo el azúcar, que es la glucosa, por medio de la acción de las enzimas se descompone formándose alcohol y dióxido de carbono. Y un coeficiente 2 para igualar. Y por último, la fotólisis es cuando se descompone por acción de la luz. En caso del peróxido de hidrógeno, por acción de la luz se descompone en agua y oxígeno. Este peróxido es más también conocido como agua oxigenada. Iría un 2 ahí para igualar y un 2 delante del agua oxigenada. Entonces vemos que reacciones de descomposición es todo lo contrario a las reacciones de adición. Ahora veremos las reacciones de sustitución simple, también llamadas reacciones de desplazamiento simple, ya que un elemento va a desplazar o va a sustituir a otro elemento dentro de un compuesto. Acá tenemos la ecuación que sería de este tipo de reacciones de sustitución simple. Vemos que acá C lo que hace es desplazar a B del compuesto y se forma un producto AC y queda el desplazado el elemento B. Entonces vemos que este tipo de reacciones, también conocidas como reacciones de desplazamiento simple, para que se produzca este desplazamiento tenemos que conocer la reactividad, y la reactividad es la capacidad que tiene una sustancia de reaccionar con otra. En el caso de los elementos más reactivos pueden desplazar a los elementos menos reactivos. Entonces, a modo de ejemplo vemos acá, si yo tengo zinc y reacciona con el ácido clorhídrico, quiero saber si se va a producir esta reacción, voy a tener que tener una tablita de la capacidad de reactividad de las sustancias, y voy a ver acá algo muy importante: para que esta reacción se pueda producir, el elemento que va a desplazar tiene que estar por encima del elemento que va a ser desplazado. En este caso, el zinc tendría que estar por arriba del hidrógeno, como vemos ahí, para que lo pueda desplazar del compuesto. Entonces esta reacción sí se va a producir, ya que el zinc se encuentra por arriba del elemento hidrógeno. Entonces vemos que se produce el desplazamiento y se forma hidrógeno. Entonces de esa forma tenemos la ecuación. Vemos que se respeta lo que habíamos mencionado de sustitución simple. El elemento sustituye, en este caso el cloro sustituye ahí, el zinc sustituye al hidrógeno y lo desplaza. Entonces ahí para igualar iría un coeficiente 2 delante del ácido clorhídrico. Ahora analizaremos las reacciones de doble sustitución, también conocidas como reacciones de intercambio. En este tipo de reacciones los elementos de compuestos diferentes se intercambian, produciendo compuestos nuevos. A modo de ejemplo, vemos acá la reacción de la sustancia AB con la sustancia CD. Se produce un intercambio entre los elementos de compuestos diferentes y se forma como producto la sustancia AD con la sustancia BC. Este tipo de reacción es característica
en las reacciones de neutralización y reacciones de precipitación. Veremos el ejemplo de cada uno. En el caso de las reacciones de neutralización se llaman así porque se neutraliza un ácido con una base. Entonces vemos acá el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, para neutralizarse se forma una sal, que sería el cloruro de sodio, más agua. En este caso particular vemos que hay un doble sustitución, ya que el sodio se combina con el cloro y el hidrógeno con el grupo oxidrilo para formar agua. Entonces acá vemos se forma la sal con el agua. Entonces esos son ejemplos de reacciones de doble sustitución, reacciones de neutralización, también conocidas como reacciones ácido-base. Ahora una reacción de precipitación, también vemos que el nitrato plumboso puede reaccionar con el yoduro de potasio, se forma el nitrato de potasio y se forma el yoduro plumboso. En este caso este precipita. Recuerden que habíamos mencionado que una flechita hacia abajo significaba que esta sustancia va a estar precipitando. Entonces vemos que se produce la doble sustitución también. Colocamos un 2 delante del yoduro de potasio a fin de igualar esta ecuación y un 2 delante del nitrato de potasio. A continuación veremos las reacciones de combustión. En este tipo de reacciones se trata de reacciones entre una sustancia generalmente orgánica con el oxígeno. En la misma se genera energía en forma de luz y de calor. A modo de ejemplo acá tenemos la reacción del carbono con el oxígeno y se forma dióxido de carbono. Generalmente los productos que se forman en las reacciones de combustión son dióxido de carbono, agua. Estas reacciones de combustión son reacciones de oxidación. Acá tenemos un ejemplo del metano que reacciona con el oxígeno en una reacción de combustión y se forma dióxido de carbono y agua. Esta reacción de combustión se produce entre el cuerpo combustible y el comburente, que generalmente es el oxígeno. Entonces acá se emplean esos dos términos, comburente y combustible, para hacer referencia a este tipo de reacciones. Y ahora veremos las reacciones de óxido-reducción, también conocidas como reacciones redox. En estas reacciones se caracteriza porque hay una transferencia o un traspaso de electrones de una sustancia a otra. El electrón va a pasar de un agente reductor hacia un agente oxidante. Acá tenemos el ejemplo de una reacción de óxido-reducción. Como sabemos, si se producen este tipo de reacciones, tendríamos que colocar los números de oxidación de cada uno de los elementos. En este caso ya directamente colocamos la plata, acá en la parte de los reactivos, y vemos acá que se forma sulfato de plata. Vemos que su estado de oxidación cambia. Cuando aumenta el estado de oxidación se denomina oxidación. Entonces vemos que este va a ser el agente que se va a estar oxidando. Y este otro elemento, vemos que el cobre está formando parte del compuesto y ahora está libre. Pasa de cobre con estado de oxidación más 2 a estar en estado libre, 0. Y para ver este tipo de reacciones está bien explicado en el canal, en un video que vemos de reacciones óxido-reducción o reacciones redox. Acá simplemente vamos a hacer para identificar cuándo se produce una reacción redox. En este caso vemos que su número de oxidación pasa de más 2 a 0. En este caso se produce una reducción. Entonces acá vamos a usar el término agente reductor para hacer referencia a la sustancia que se oxida. ¿Por qué agente reductor? Porque provoca la reducción de la otra sustancia, mientras que la sustancia que se reduce se le denomina agente oxidante, ya que provoca la oxidación de la otra sustancia. Algo muy importante para aclarar: en las reacciones óxido-reducción siempre hay uno que se oxida y el otro que se reduce. Para que se produzca este tipo de reacción tiene que haber siempre uno que se oxide y otro que se reduzca. Vamos a ver ahora las reacciones exotérmicas. En el caso de las reacciones exotérmicas son reacciones en las cuales hay desprendimiento de calor. En este caso vemos que tiene este tipo de estructura. Vemos que se produce la reacción y como producto hay calor. Entonces en este tipo de reacciones exotérmicas hay liberación o desprendimiento de calor. Para ello nosotros vamos a utilizar un término denominado entalpía, que suele aparecer en muchas ecuaciones químicas
donde está implicada la liberación o la absorción de calor. En este caso la entalpía va a ser, si es exotérmica, va a ser negativa. A modo de ejemplo vemos acá una reacción exotérmica. Vemos que vamos a identificar que se libera calor, ya que el signo de la entalpía es negativo. Este es para indicar el calor asociado al sistema. Es negativo porque se libera. Y en el caso de las reacciones endotérmicas, se produce por absorción del calor. Entonces, para que se lleve a cabo esta reacción tiene que haber calor, y este calor se va a indicar también por una entalpía, pero en este caso va a ser una entalpía negativa. El signo positivo significa que se está adicionando calor al sistema. En este caso vemos la reacción que habíamos visto anteriormente, carbonato de calcio. Para que se produzca esta reacción necesita el aporte de esta cantidad de energía. ¿Estamos? Entonces, reacciones exotérmicas son las que liberan energía, las reacciones endotérmicas, como en este caso, son las que absorben calor. Luego veremos a continuación las reacciones que son irreversibles y reversibles. En el caso de las irreversibles se produce en un solo sentido, con el consumo total de los reactivos, y se indica con una sola flecha. Por ejemplo, la ecuación que tenemos a continuación es una reacción irreversible, ya que se produce en un solo sentido. Una vez que se produce, ya se ha consumido ya sea el óxido o el agua, o ambos, ya de forma tal que no se va a poder producir de nuevamente estos compuestos. Entonces, irreversible se produce en un solo sentido, mientras que las reversibles son aquellas reacciones en las cuales los productos pueden reaccionar nuevamente, como en el caso acá en el ejemplo. Reaccionan entre ellos el producto para nuevamente originar las sustancias que son reactivos. Entonces, en este caso se alcanza un equilibrio. Para indicar en el caso de las reacciones reversibles se indica mediante una doble flecha, y esto se entiende que el hidrógeno con el yodo reaccionan para formar el yoduro de hidrógeno o el ácido iohídrico, pero este ácido iohídrico puede reaccionar entre sus moléculas entre sí para volver a regenerar hidrógeno y el yodo. Entonces vemos que son reacciones que se producen en doble sentido. Muy bien, amigos, de esta forma llegamos al final. Eso sería todo. Nos vemos la próxima. Si les gustó el video me dan un like, pueden hacer algún comentario, sugerencia. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.